Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Aquí estamos para compartir esta próxima hora con informaciones del momento y de igual manera con invitados especiales a propósito de hoy celebrarse el 64 aniversario del ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo. Contamos con la presencia del maestro catedrático universitario, historiador Juan de la Cruz. Pero antes de ello, doctor Balcácer, vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos televidentes. Gracias, Guillermo. Buenas noches a ti, buenas noches al país, que noche tras noche y de manera tan especial pues nos permite entrar a sus hogares llevándoles informaciones fidedignas, precisas y creíbles. Pero hoy, Guillermo, como usted dice, tenemos un historiador que va a hacer grande aporte para que nuestros amables telespectadores pues en su casa conozcan cómo sucedió el ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo y cómo se ha desenvuelto y cómo se desenvolvió el país en esos momentos. Y no solamente un historiador per se, una persona que también pone sus conocimientos al servicio de los demás a través de sus escrituras. Tiene unos cuantos escritos que son pues joyas históricas. Bienvenido, profesor, un gusto tenerlo nuevamente por acá. Un placer, Guillermo, Nelson, por invitarme a este programa que valoro bastante. He venido en varias ocasiones y para mí es uno de los programas más objetivos de lo que se presentan a través de la televisión dominicana. Muchas gracias. Es un gusto, profesor. Profesor, vamos a poner en contexto a nuestros amigos televidentes. Hoy, como decíamos, a propósito de conmemorarse el 64 aniversario del ajusticiamiento del sátrapa, como algunos le llaman, a Rafael Leonidas Trujillo, que un día como hoy, pues, lo asesinaron. Algunos lo llaman prohombres, otros héroes, a quienes ejecutaron esta acción. Y nos gustaría que nos pusiera en contexto para luego ir desarrollando los temas. Sí, lo primero que hay que visualizar es que la República Dominicana vivió una dictadura de cerca de 31 años. Apenas faltaron unos meses para que se completaran los 31 años. Él asumió el poder en agosto del año 1930, tras participar de manera velada en lo que fue el golpe de Estado a Horacio Vázquez. Digo de manera velada porque él no lo asumió de manera pública, sino que estuvo detrás del telón auspiciando a Rafael Estrella Ureña, la famosa marcha de Santiago a Santo Domingo, que se llevó a cabo en febrero del 1930, y él, como jefe del ejército, nunca hizo nada para detenerla, aún a sabiendas de que la parte armada estaba a cargo de un importante ex secretario de las Fuerzas Armadas, Desiderio Arias, y que contaba toda esta estructura con el apoyo de sectores oligárquicos del país, que incluso en esa época estaban, tenían ya poder económico muy importante. Sin embargo, no asumió públicamente una acción en contra de esa marcha que se llevó a cabo desde San Luis de Santiago de los Caballeros hasta la fortaleza Osama, queriendo imitar con ello lo que había hecho años antes el Benito Mussolini en Italia, que había hecho una marcha similar desde el interior hasta Roma. Y en ese sentido, Trujillo, que conocía bastante bien esa situación, pues auspició esa acción de parte de Rafael Estrella Ureña. Entonces asumió el poder detrás del trono, en el sentido de que Rafael Estrella Ureña pasó a ser el presidente interino y llamó a elecciones, y en esas elecciones eliminó toda oposición. Prácticamente la persiguió a través de la banda de la 42, que unos criminales a sueldo, y de esa manera pues anuló a Federico Enríquez y Carvajal, que era el candidato opositor, y al candidato vicepresidencial que le acompañaba, y prácticamente se alzó con el poder en mayo del año 1930, y en agosto de 1930 entonces jura como presidente de la República. De esa manera pues se consuma, vamos a decir, de forma velada, como dije ahorita, un golpe de Estado, y le permitiría a él, en circunstancias excepcionales, ya que un mes después
se produjo el ciclón de San Zenón y esto fue el elemento favorable a su favor para él poder declarar el país en estado de excepción y poder gobernar de una manera dictatorial. Es decir, que estas circunstancias naturales a él le favorecieron, declaró al país en estado de emergencia, a todos sus antiguos opositores también le dio la posibilidad de eliminarlo del escenario político y a los incluso amigos suyos que lo llevaron al poder también lo persiguió, como fue el caso de Desiderio Arias, quien le cercenó la cabeza y en bandeja de plata prácticamente la exhibió por todo Santiago de los Caballeros, y lo propio hizo con otros opositores que persiguió y eliminó, como Bencosme y otros más. Es decir, prácticamente Trujillo vio en ese fenómeno natural del ciclón de San Zenón el elemento propicio para él crear las condiciones de una dictadura que duraría casi 31 años. Profesor, ¿cómo enfocaría usted, o cómo lo vería, o cómo podríamos explicar? Antes de Trujillo tuvimos una serie de dictadores, pero todos terminaron igual que Trujillo, excepto uno, creo. Prácticamente todos fueron asesinados. ¿Eso no le podía advertir al tirano que él podría correr la misma suerte de esos anteriores? Y en el caso de Trujillo, como tú dices, Nelson, él había visto a una de las figuras que él más admiraba, que era Lilis, había visto cómo murió. Y eso parece ser que no lo motivó a verse en ese espejo. Y por eso vemos incluso que el bicornio que él usaba, lo había usado Lilis. Ese traje con el bicornio, ¿verdad? Que a él gustaba bastante de ese traje, era una hechura de Lilis. Lilis fue de los presidentes dominicanos, el que lo usó primero, y él también se mandó a hacer un bicornio similar, y de esa forma parece ser que no se vio en el espejo de que le podía pasar lo mismo que le ocurrió. Y en el caso de Lilis, por lo menos no eran personas tan amigas los que ejecutaron la acción, pero en el caso suyo sí eran personas muy de su entorno los que cometieron el hecho en su contra, pero sobre todo porque él abusó, el poder lo usó de una manera, yo diría, terrible contra sus amigos y contra sus enemigos. Hasta tal punto que sabemos del caso de Antonio de la Maza, que es el que prácticamente idea toda la estrategia y se vale de todos aquellos que estaban también desafecto al régimen, porque de alguna manera él lo había maltratado personalmente, físicamente o de manera verbal, y por eso vemos entonces personas de tanta valía, como lo era Salvador Estrella Sadalá, Pedro Livio Cedeño. Vemos personas como Luis Manuel Tunti Cáceres, como Teniente Amado García Guerrero, que era de la Guardia Presidencial, que era el que sabía los movimientos suyos, y por esa razón le fue más fácil a los conspiradores ubicar el trayecto hacia el cual él se iba a dirigir y apostarse en lugares claves. En fin, todo, Oscar Tejeda, por ejemplo. Pero profesor, discúlpeme, hay algo que yo quiero que usted me lo encauce por ahí mismo. Yo he oído, he leído, no voy a decir algunos historiadores, pero sí de personas bien versadas que no saben cómo calificar lo que ejecutaron el magnicidio. Si lo califican como venganza más personal que política, o si lo califican como héroe. Porque si analizamos cada una de las figuras, podríamos hacerlo más adelante, casi todos tenían un motivo personal, no político. En el caso de Amado García Guerrero, que usted mencionó, el tirano le obligó a suspender un matrimonio que iba a tener, bien le obligó a que no lo hiciera. En el caso de Antonio de la Maza, y me gustaría que no sea yo, sino que usted nos edificara en la mayoría de cada uno de esos, cuáles eran los motivos que podían tener. Sí, sí, sin duda alguna hubo motivos personales, pero los motivos personales se convierten en un momento determinado en motivos políticos. O sea, es muy difícil tú separar a lo personal de lo político,
Porque cuando a ti te afectan algún tipo de, en términos de intereses económicos, o cuando a ti te afectan algún familiar, o cuando te afectan en términos políticos, tú eso de una u otra manera lo llevas al plano político. O sea, lo personal tú lo trasciendes al plano político. Y pienso que en ese hecho se evidencia esto más que en ningún otro hecho. Porque en el caso de Antonio de la Maza, un hermano suyo, Octavio de la Maza, había sido ahorcado en la cárcel. Había participado en el secuestro de Jesús de Galinde. Era uno de el copiloto del piloto americano que vino con Jesús de Galinde. O sea, Trujillo se atrevió incluso en el propio corazón de Estados Unidos, en Nueva York, alquilar un avión, contratar un piloto norteamericano, Murphy, y al mismo tiempo poner como copiloto a Octavio de la Maza, que era de la Fuerza Aérea. Y de esa manera, entonces, sale de Estados Unidos con un avión contratado con esos fines y prácticamente secuestra a Jesús de Galinde. Y desaparece Murphy, y a Octavio de la Maza lo lleva a una mazmorra de la de Trujillo y luego aparece ahorcado y todo el mundo sabe que era una de las tácticas usadas por Trujillo para eliminar a sus desafectos o para que no hablase, porque era uno de los que sabía directamente de por qué Murphy había desaparecido era Octavio de la Maza. Entonces, por eso también aparece ahorcado Octavio de la Maza y de esa manera él elimina la posibilidad de que cualquier información se fugase. Y eso nos deja ver entonces que ahí hay un motivo político. O sea, ese elemento de carácter personal de que su hermano fue ahorcado por la tiranía, lo lleva a él a romper con la dictadura. Trujillo incluso se tiene la información de que le ofreció, sabiendo esa situación, le ofreció a él obras de infraestructura para que él la construyera. Y él, en principio, no estaba de acuerdo, después aceptó construirla, pero ya tenía lo suyo por dentro, como se dice. Y lo mismo podemos decir de varios de estos personajes que participaron en la acción. En el caso de Antonio Inver Barrera. Claro, Antonio Inver Barrera. Se le prometió que no le iba a pasar nada, que era el hermano. Exactamente. Vino confiando en eso. Sí, y en el caso de personas como Antonio Inver Barrera, que había sido gobernador militar de Puerto Plata, que fue administrador de la Lotería Nacional, una persona que había tenido puestos importantes en su gobierno. Y así podemos ir viendo cada uno de ellos. Pupo Román Fernández, que lo desconsideró públicamente, o sea, en el Consejo de Gobierno, incluso diciendo que, llamándolo desde su propia casa, diciendo aquí estoy con tu esposa. Es decir, todo ese tipo de situaciones de carácter personal se pueden traducir en un momento dado en acciones de carácter político. Así es. Profesor, con la anuencia suya, vámonos a nuestra primera pausa comercial y vamos a continuar con este interesante tema histórico. Reiteramos, a propósito de hoy conmemorarse el 64 aniversario del asesinato de Rafael Leónidas Trujillo. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos en su programa en 3 puntos con nuestro invitado especial, el profesor Juan de la Cruz, historiador. Pero antes de ello, profesor, vamos a brindar con los sabrosos jugos Rica, donde la calidad pues impera en una marca que ha hecho tradición en la República Dominicana y los países de la región, porque Rica es sinónimo de calidad. Profesor, de manera cronológica nos gustaría, usted inició el programa hablando de cómo Rafael Leónidas Trujillo llegó al poder, pero de manera, reitero, cronológica, nos gustaría ver la manera que se desarrolló los gobiernos de Rafael Leónidas Trujillo, incluyendo los presidentes títeres que él tuvo. De manera que el escenario es suyo, maestro. Sin duda alguna, todo ese ambiente, ¿verdad?, que le facilitó a Trujillo recibir todo tipo de loa de todos los sectores, porque gran parte de los recursos que le llegaron del exterior a través de la Cruz Roja y de distintos gobiernos amigos que colaboraron abiertamente con el régimen, o sea, donando recursos para poder, vamos a decir, reconstruir la ciudad de Santo Domingo, que quedó totalmente destruida,
e incluso otras provincias que estaban en el trayecto del ciclón de San Zenón, eso le permitió a Trujillo prácticamente a convertirse en una especie de semidios. Y por eso algunos diputados y senadores proponen el cambio de Ciudad de Santo Domingo, la cuatricentenaria Ciudad de Santo Domingo, por el nombre de Ciudad Trujillo. En el 1936 esto se consuma, o sea, los miembros del Congreso aprueban esta ley y se le cambia el nombre a la cuatricentenaria Ciudad de Santo Domingo por el de Ciudad Trujillo. Pero lo propio ocurriría con otros lugares muy importantes del país, como es su provincia nativa o natal, San Cristóbal, cambia su nombre por el de provincia Trujillo. Lo propio podemos decir de lo que es la provincia Peravia, cambia su nombre por el de José Trujillo Valdés, su padre. La provincia, lo que hoy conocemos como la provincia María Trinidad Sánchez, Nagua, cambió su nombre de Nagua por el de Julia Molina, su madre. Y así vamos viendo también cómo posteriormente cambia San Juan de la Maguana su nombre por el de provincia Benefactor, cambia Elías Piña su nombre por el de provincia San Rafael, cambia lo que hoy es la provincia Duarte su nombre por el de provincia Pacificador, y así sucesivamente vemos cómo el país pasa a convertirse en una finca particular del jefe. Pero no solo esto, lugares paradigmáticos de nuestro país, como era la Escuela Normal, pasó a denominarse Escuela Normal Presidente Trujillo. El parque que hoy conocemos como Eugenio María de Hostos cambió su nombre por el de Parque Ramfis Trujillo. Pero casi en todos los pueblos también había un parque Ramfis. Sí, sí, había un parque Ramfis. En Santiago Rodríguez, específicamente en el municipio cabecera, parque Ramfis Trujillo. En todos los pueblos, profesor, claro, había una calle también. Eso era más o menos como modelando lo que se hacía con Duarte. Que en cada provincia del país había una calle Duarte, había una calle Mella, Sánchez, y entonces debía haber una Trujillo, debía haber una José Trujillo Valdés, la Duarte. Julia Molina. La Duarte se llamaba José Trujillo Valdés, lo que hoy es la avenida Duarte. Entonces, todo eso nos muestra que el país entero pasó a ser resultado de ese personaje, que era un personaje, yo diría, casi mítico, porque incluso llegó hasta compararse con Dios y Trujillo, incluso uno de los presidentes títeres, Jacinto Bienvenido Peinado, justamente en el frente de su casa había un letrero lumínico que decía Dios y Trujillo. Entonces, eso nos dice a nosotros que prácticamente el país entero pasó a ser de propiedad del jefe. Por eso el poeta Pedro Mir en alguno de sus versos dice, más que país, podríamos llamar que es un féretro o una tumba de hombres vivos, prácticamente, donde los campesinos no tenían tierra, dice Pedro Mir. Y no se refiere a otro periodo, se refiere al periodo de Trujillo, donde había mucha tierra, pero la tierra era propiedad del jefe y los campesinos no tenían tierra. A eso se refiere el poema Hay un país en el mundo. Entonces, todo eso es una muestra clara de que concentró Trujillo todos los bienes del país. Por eso se puede decir el gran capitalista de la República Dominicana, un capitalismo monopólico lo ejerció Trujillo. Controlaba, en este caso, la producción lechera, controlaba la producción de arroz, la producción de sal, la producción de ganado, o sea, de carne, concentraba la producción de mármol, todo. Entonces, por eso se puede decir que el primer gran capitalista de la República Dominicana, y Bosch en varios de sus libros, incluyendo El Estado, incluyendo Trujillo, Causa de una tiranía sin ejemplo, habla y la fortuna de Trujillo, habla cómo Trujillo se convirtió en amo y señor de la República Dominicana. Pero, a pesar de todo eso, se pudiera catalogar que Trujillo era un presidente nacionalista, porque cuando Trujillo llegó al poder, creo que la planta, por decirlo así, de energía eléctrica, el Banco Central pertenecía a los Estados Unidos, y él se ocupó de nacionalizar, aunque sea para su provecho propio, ¿cierto? Sí, sí, podemos decir que en este caso Trujillo fue un hombre súper
inteligente para su beneficio. Él hacía creer al país que todo eso era en beneficio del país, pero en esencia, él lo que buscaba era sacar de terreno de juego a los Estados Unidos, para él quedarse con el control absoluto de la República Dominicana. Por eso vemos que el National City Bank lo estatiza y lo convierte a banco de reserva. Por eso vemos que la corporación, lo que se llamaba Corporación de Santo Domingo, o sea, Corporación Eléctrica de Santo Domingo, la convirtió en lo que conocemos como la CDE. Y así fue desarrollando todo este proceso de nacionalización, pero con propósitos particulares. Y vemos que intentó lo propio con lo que se llamaba en aquella época Puerto Rico Sugar Company, que luego pasaría a llamarse Gulf and Western y ahora se llama Central Romana Corporation. Pero con esto no pudo. Así es. No pudo, y por eso mandó a hacer una obra que es una genialidad, una novela llamada Over, escrita por Ramón Marrero Aristi. Todavía usted la lee y dice, pero qué obra maestra. Una obra de referencia, claro, en las escuelas, en primaria. En las escuelas y en todas partes. Y es una obra bien escrita por Ramón Marrero Aristi. Pero, ¿cuál era la esencia que estaba detrás? Un descrédito de lo que era la Puerto Rico Sugar Company, porque ahí, por eso el título Over, en inglés, que quiere decir en este caso, es como pagarte en cheque, donde tú no podías consumir nada que no fuera en las bodegas del central azucarero. Y entonces, con eso él quería desacreditar a esta empresa norteamericana, pero era para que le vendieran a él. No lo logró. Es la única empresa que él no logró que le vendieran los norteamericanos. Y por eso hizo toda esta campaña de descrédito para ver si finalmente la desacreditaba, y ellos no cogieron corte con eso. De tal manera que nos deja ver que él hizo obras. Nadie niega que hizo obras. Entre esas obras, como usted bien dice, está el Banco Central, está la Superintendencia de Bancos, está el Banco Agrícola, el Banco de Reservas, pagó la deuda externa por 9.2 millones de dólares, pero es el mismo personaje que también volvió a endeudarnos a partir del año 1958. Hizo el Palacio Nacional. Hizo el Palacio Nacional, pero que le destaco aquella parte de que nada más se habla, pagó la deuda externa, pero no dice que volvió a endeudarnos de nuevo, solicitando 18 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. A su muerte, el Fondo Monetario Internacional había desembolsado 11 millones de dólares. Apenas faltaban 7 para desembolsar al momento en que fue ajusticiado. ¿Y por qué? Porque él en el 55 realizó la llamada Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre, y ahí se fue en derroche por todos los lados, incluyendo el famoso vestido de Angelita Trujillo, que costaba cerca de $1,000, que eran muchos cuartos en aquella época. Entonces, todo eso... Y construyendo, profesor, también hasta los partidos, los locales de los partidos dominicanos, los diferentes pueblos. Exactamente. Todo eso lo que nos demuestra entonces es que en el 58 él recibió ese dinero, y ese dinero le sirvió para comprar todas las armas que utilizaría en contra de los expedicionarios del 14 de junio, que él tenía la información de que venían. Entonces armó el ejército, armó la policía, armó la Fuerza Aérea, armó la Marina de Guerra, es decir, con armas nuevas a partir de 1958, con esos millones que recibió del Fondo Monetario Internacional. Y por eso a él se le hace fácil acabar con esa guerrilla que encabezó el comandante Enrique Jiménez Moya en junio del 59. Así es. Profesor, esos presidentes, ¿a partir de cuándo empiezan los presidentes títeres? ¿Y cuál fue la razón? Y de igual manera, ¿cómo se desarrollaron estos? Básicamente, a partir de lo que fue la masacre del Perejil, como se le conoce, en el 37, la Sociedad de las Naciones le impone sanciones a Trujillo, que no podía ser presidente, por un lado, por el otro lado, que tenía que pagar una indemnización de 750 millones de dólares, la cual finalmente no pagó esa cantidad, sino lo que le dio la gana a él de pagar, y se le impuso que no podía ser presidente. En ese marco es entonces donde él propone, en primer lugar, a Jacinto Bienvenido Peinado
como presidente. Abuelo de Jacinto Peinado. Abuelo de Jacinto Peinado Garrigosa. Ujú. Y luego entonces muere apenas 2 años en el poder, del 38 al 40, y le sigue Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, que era el vicepresidente de la República títere también. De esa forma, entonces, Manuel de Jesús Troncoso de la Concha es el que termina el periodo hasta el 42. Y ya solucionado ese impasse, él puede postularse en el 42 y para ser el presidente más votado, hace que se apruebe una ley donde las mujeres podían votar. La primera ocasión que en la República Dominicana las mujeres votaron fue en el año 1942, después de una lucha por el sufragio que habían librado las mujeres de los años 20, con Abigail Mejía, con muchísimas mujeres como Ercilia Pepín y otras que habían luchado porque las mujeres pudiesen ejercer el sufragio. Él es, en este caso, el que le da la oportunidad a la mujer de votar. Y con eso se vende como una figura totalmente mecena de las mujeres, un hombre feminista, podríamos decir de alguna manera. Y este es el hombre más votado de todos los presidentes que había tenido el país en el año 1942. Eso le permite a él postularse y ganar con todos los votos habidos y por haber. Pero posteriormente, ante situaciones como la que hemos mencionado, del secuestro de Galíndez, por un lado, y del intento de asesinato del presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, pues nueva vez se le prohíbe, en este caso, la Organización de los Estados Americanos, OEA, le prohíbe postularse. Ahí postula a su hermano Héctor Bienvenido Trujillo en el 52 y luego lo repostula de nuevo en el 57, porque eran 5 años a partir de ese momento que duraban los periodos. Y entonces, en ese momento, postula como vicepresidente a Joaquín Balaguer en el 57. Pero ¿qué ocurre? Al producirse el asesinato de las hermanas Mirabal y el intento de asesinato de Rómulo Betancourt, pues se ve impedido de participar en los procesos electorales. Y le prohíben además que Héctor Bienvenido Trujillo continuara como presidente. Y es ahí entonces donde el doctor Joaquín Balaguer, que era experto en quedarse debajo de la sombra, como dice los mangos bajitos, pues él dice, pues en esta ocasión me toca a mí. Él era vicepresidente de la República cuando se produce el asesinato de las hermanas Mirabal. Y entonces, no, él con lo de Rómulo Betancourt. Y entonces le pasan el mando a él y es en el marco de su gobierno que se produce el asesinato de las hermanas Mirabal el 30 de noviembre de 1960, o sea, siendo Balaguer presidente títere. Todo eso entonces nos muestra que el país prácticamente era gobernado por Trujillo desde la bambalina, prácticamente. Entonces es en ese marco que vemos que ya se le van cerrando a Trujillo todas las posibilidades nacional e internacionalmente. Los jóvenes del 14 de junio fueron hechos prisioneros, la mayoría, más de 3.000 jóvenes en el año, a principios de 1960 fueron hechos presos, personas de las familias más reconocidas como los Bogar, como, en fin, toda la familia con cierto poder económico en el país, sus hijos estaban de una u otra manera vinculados al movimiento 14 de junio que dirigía Manolo Tavares Justo y Minerva Mirabal. Es en ese contexto entonces que la iglesia se ve obligada, presionada por esta familia, a que se pronunciara en la carta pastoral del 25 de enero de 1960. Y a partir de ahí entonces es que la iglesia rompe con Trujillo. Y los paleros de Trujillo se deciden a entrarle a palo a los obispos y arzobispos de la República Dominicana, entre ellos Francisco Panal de la Vega, que el jurista famoso que tenemos todavía vivo, Vincho Castillo, fue el que encabezó a los paleros de San Francisco de Macorís, se dirigió a La Vega y le entraron a palo a Francisco Panal. Y lo propio podemos decir de lo que ocurrió también en San Juan de la Maguana, lo que ocurrió con Ricardo Pitini, que era en este caso el obispo de Santo Domingo, y ocurrió con casi todos los obispos del país, donde prácticamente
sus iglesias fueron de forma sacrílega abordada, tomada por parte de los trujillistas. Entonces eso nos deja ver ya que el fin de la tiranía se acercaba. Y con toda esa acción de la gente más cercana a él, planearon, ¿verdad?, todo el asunto, porque ya era insostenible un régimen de esa naturaleza. No tenía límite. Y cuando un régimen llega a no tener límite, la gente dice, ya, hay que salir de él. Profesor, pudiéramos decir que el tirano, como se le conoce, además de inteligente, porque no pudiéramos, yo he dicho siempre que el que niegue la inteligencia de Trujillo incurre en mezquindad. Además de eso, pudiéramos decir que Trujillo se rodeó, sea por presión, sea por miedo. Calificarlo, yo no tengo cómo calificarlo, pero lo que sí es cierto, que Trujillo se rodeó de los hombres más inteligentes de la época durante sus 30 años de tiranicidio. Sin duda alguna tuvo una gran cantidad de intelectuales a su lado, que eran de gran valía intelectual. Le mencioné ahorita uno, el escritor de Over, Ramón Marrero Aristi, que llegó a escribir varios tomos de una obra de historia, República Dominicana. Peñavalle estuvo al lado de Trujillo. Peñavalle estuvo al lado de Trujillo hasta que en el 50 y algo cayó un poco en desgracia con él, después de fundar el Instituto Trujilloniano. Él parece que hubo algunas situaciones y entró en desgracia un poco y por eso lo aislaron al final de su vida. Lo propio podemos, en el caso de Marrero Aristi, también fue asesinado por el propio Trujillo. Cayó supuestamente de la montaña de Constanza por un desricadero, después de que fue acusado que tenía relación con los socialistas de Cuba y demás, y que le suministraba informaciones. Eso eran las cosas que le llegaban a Trujillo. Y así como ellos dos, hubo otros. Emilio Rodríguez de Morici, Joaquín Balaguer. Hubo una gran cantidad, digamos, de intelectuales de gran valía, pero que lamentablemente pusieron sus conocimientos al servicio de los peores intereses de la República Dominicana. Hubo otros que no se amilanaron, como es el caso de Américo Lugo, que le pidió que escribiera una historia de la República Dominicana, incluyendo la época de Trujillo. Y Américo Lugo le dijo, yo soy un historiador de lo pasado, no de lo presente. Y eso le valió a él prácticamente ser cercado en su casa, que no pudo salir de ahí, más que prácticamente había que llevarle todo lo que él se comía y toda la cosa, porque no pudo salir de ahí por sus ideas, que en este caso se puso en contra de elaborar una historia de lo presente. Así es. Profesor, con la anuencia suya, vámonos a nuestra última pausa comercial y de inmediato regresamos. Muy bien, continuamos en su programa en tres puntos con el profesor Juan de la Cruz, historiador, a propósito de conmemorarse un aniversario más del asesinato de Rafael Leonidas Trujillo en el día de hoy. Balcácer, ¿usted tiene una pregunta? Bueno, profesor, el asesinato de Galíndez sucedió, según tengo entendido, porque escribió un libro, creo, donde hablaba de si hasta dónde era cierto o no la paternidad de Ramfi Trujillo. ¿Qué hay de cierto en eso? Sin duda alguna, Jesús de Galíndez reveló elementos que solamente él, por haber sido secretario particular de Trujillo, igual como lo había sido José Almoina, que escribió también otro texto sobre Trujillo después que salió del país. En el caso de Almoina lo escribió con un seudónimo, pero Trujillo se dio cuenta de que era él. En el caso de Jesús de Galíndez, él fue mucho más explícito y asumió su nombre, ¿verdad? Porque era una tesis doctoral en la Universidad de Estados Unidos, en una de las universidades de Estados Unidos, y él entonces sí sabía claramente de que fue Jesús de Galíndez y lo que decía, le llegó a él la obra y decía datos entre eso, sugería, quizá no lo decía tan explícitamente, pero sugería
que Ramfis Trujillo no era hijo de Trujillo, sino de un amante que tenía Martínez, María Martínez. En ese proceso se dice que fue que Trujillo se casó con ella, pero que ya estaba embarazada. Es decir, él sugiere de alguna manera eso. No lo dice tan explícitamente, pero lo sugería, y eso, sin duda alguna, a Trujillo no le gustó. Eso y otras informaciones ya que solamente sabían Jesús de Galíndez y Trujillo. De tal manera que en esas situaciones son las que llevan a Trujillo a secuestrar a Jesús de Galíndez y entonces sacarlo de Estados Unidos y traerlo a República Dominicana, desaparecerlo. Hasta el día de hoy no se ha sabido de Galíndez ni tampoco de Murphy, el piloto que lo trajo, y ya sabemos que en el caso de Octavio de la Maza apareció ahorcado en la cárcel. Pero profesor, discúlpame, Guillermo, una de las de lo que se toma en cuenta, que yo he oído, no tengo la precisión que usted pueda tener, era que se le dio credibilidad a lo de Galíndez en parte porque Ramfis aparentemente era un individuo sin carácter, muy diferente a su papá, ¿verdad? Bien, Trujillo era un hombre que podemos decir todo lo que sea, pero era un hombre de un carácter firme y que sus decisiones, él no le importaban las consecuencias. Entonces, Ramfis era una persona que inclusive su propio padre decía que no servía para nada. Entonces, eso ayudaba a tener un poco de credibilidad con la escritura de Jesús de Galíndez, me parece a mí. Sin duda alguna, y según cuenta el gran psiquiatra dominicano, ahora se me olvida, Antonio Zaglul, habla de que justo él fue incluso médico psiquiatra de Ramfis Trujillo. Y habla de ese carácter genuflexo y de el poco carácter que tenía Ramfis, y que Trujillo de alguna manera ratificaba, ¿verdad?, en su manera de dirigirse a él y de increparlo para que fuera él quien asumiera el poder una vez a él le tocara dejarlo. Pero evidentemente que él estaba en otra onda. Ramfis siempre estuvo en otra onda, por eso cuando matan a Trujillo estaba en Francia jugando polo, y allá es que se da cuenta de que asesinan a su padre y de inmediato retorna al país. De manera que es muy posible que esos elementos, hirvanándolo, a mucha gente le llegaba la idea de que efectivamente no era hijo de Trujillo, sino que era hijo de una persona con la que había estado María Martínez antes de hacer compromiso formal con Trujillo. Correcto. Asesinato de las hermanas Mirabal, profesor, cuéntenos. No, este hecho es un hecho que yo puedo en este caso decir que es el hecho más, uno de los más trascendentes a nivel interno, que contribuye a que la dictadura se vaya a pique. O sea, este asesinato de 3 mujeres profesionales, las 3, con una gran militancia política, por lo menos una de ellas, Minerva, las otras se incorporaron posteriormente, pero la de una militancia política, que es una de las fundadoras del movimiento clandestino 14 de junio, junto con Manolo Tavares Justo, junto con Luis Gómez Pérez, junto con Pipe Faxa, Canto y otros, con Leandro Guzmán. Que era esposo de una de ellas. De una de María Teresa. Todo esto nos muestra entonces que fue un hecho de gran impacto para el pueblo dominicano. A partir de ahí ya el pueblo dominicano dijo, esto no puede seguir. La propia iglesia tuvo que manifestarse públicamente, como lo había hecho el 25 de enero en lo que fue la carta pastoral. También posteriormente se manifestó en contra de este hecho, demostrando con ello que ya los derechos humanos eran totalmente irrespetados en la República Dominicana. Y eso pone a la iglesia de frente con Trujillo. Y Trujillo, que había tenido en la iglesia su principal aliada, pues ya no la tenía de aliada. Entonces, esas situaciones es lo que motiva a varios de los complotados entonces a articularse y ver que era el momento preciso, sobre todo con las informaciones que suministró
el teniente Amado García Guerrero, que conocía los detalles del desplazamiento de Trujillo, y esa noche iba apenas con el chofer hacia San Cristóbal. Así es. Esos detalles, profesor, me gustaría en la próxima pausa y en la última que lo abordemos para ya ir recogiendo en esta última parte ese hecho que dio con el asesinato de Rafael Leónidas Trujillo. Perfecto. Vámonos a nuestra última pausa comercial. Muy bien, continuamos ya en esta parte final de su programa en 3 puntos con el profesor, el historiador Juan de la Cruz, abordando el tema del asesinato de Rafael Leónidas Trujillo a propósito de conmemorarse en el día de hoy el 64 aniversario. Profesor, nos gustaría ya ir recogiendo esa parte que, de los hechos que se dieron para el asesinato un día 30 de mayo, un día como hoy de 1961. Sí, decía que ya para ese momento el teniente Amado García Guerrero, que era de la Guardia Presidencial, tenía todos los detalles y le venían dando seguimiento a Trujillo de en qué día él se iba a San Cristóbal, a qué hora. Entonces, justamente, ya él, que tenía los detalles de la agenda, logró informarse de los detalles de la agenda, y ese día justamente iba apenas con Zacarías de la Cruz, que era su chofer, y de esa manera entonces orquestaron el plan, lo emboscaron a la altura del kilómetro 9 de lo que en aquella época se llamaba la carretera Santo Domingo-San Cristóbal, que hoy se llama carretera 30 de Mayo, a propósito de lo que fue el día del ajusticiamiento suyo, y en donde hoy está una estatua muy simbólica de negro y con algunos elementos ya, vamos a decir, muy icónicos, elaborado por el gran pintor y escultor Silvano Lora, en ese trayecto de lo que hoy es la autopista 30 de Mayo, kilómetro 9, vemos que ahí se produce la emboscada a Trujillo, y allí es impactado se dice, por 7 balas de estas que se tiraron ahí, y la cabeza suya sufrió bastante. Por eso, al momento de su exposición al público, pues se le puso una máscara con un poco simbolizando su cara, y por eso es que mucha gente ha quedado con la incógnita de si en verdad fue Trujillo o no fue Trujillo, pero fue por la forma en que quedó la cara muy destrozada. No querían exponerlo ante el público, y de esa forma Balaguer, que era un genio del mar, dijo, es el momento para que llamar al pueblo dominicano que quiera venir a verlo, abrir la puerta del palacio. Y abrió la puerta del palacio para que el pueblo comprobara que ya Trujillo estaba muerto. O sea, es una manera, y en ese panegírico también que él tira, donde lo alaba y lo ataca. O sea, ese Balaguer, así era Balaguer, un individuo que sabía jugar con el discurso, que decía las cosas que la gente quería escuchar. Para lo que entendían que Trujillo era bueno, le dijo las cosas buenas de Trujillo. Para lo que entendían que Trujillo era malo, le dijo también las cosas malas que Trujillo hacía. Y es ese panegírico en que Balaguer se las luce, yo diría, para quedar en la posteridad como un individuo que sabía cómo manejarse, ¿verdad?, en las situaciones difíciles. Y podemos decir entonces que en ese hecho prácticamente se salvó la vida Zacarías de la Cruz, y quedó herido Pedro Livio Cedeño, y en esa situación es que prácticamente logran ellos obtener información de quiénes participaron en el hecho. Y fueron, en el caso de Ramfi, desde que regresó de Francia, fue asesinando uno a uno a aquellas personas. Uno de los primeros fue Pupo Román Fernández, que era el que debía asumir junto con Luis Amía Matió el poder político, o sea, el gobierno, y ambos se metieron en miedo. Pupo Román, que no salió de su casa jamás, y en el caso de Luis Amía Matió tampoco, se escondió debajo de 7 llaves. Y solamente, prácticamente, el único de los que participó, que sobrevivió, fue el general Antonio Inver Barrera. Parece que ya él tenía su escondite, su túnel preparado para
sellarse bajo 7 llaves y él fue el único que logró sobrevivir de los que participaron directamente en el hecho. Los demás fueron asesinados en distintas circunstancias, incluyendo Teniente Amado García Guerrero, que había sido una de las figuras que tenía todas las informaciones digamos, del trayecto del dictador. Profesor, una pregunta, nos quedan pocos minutos, pero me gustaría un hecho como este, tan trascendental en la historia de la República Dominicana, tantos días de fiesta que tenemos, ¿cómo usted enfocaría que nunca se ha tratado de que el 30 de mayo sea declarado Día de Fiesta Nacional? Todavía el poder de Trujillo baila. Por lo menos el presidente actual fue valiente y declaró el 21 de mayo del 2021, mediante el decreto 335-21, declaró el 30 de mayo Día Nacional de la Libertad. Por lo menos dio ese paso de avance respecto de otros, y yo digo incluso respecto de Bosch, que era un hombre democrático. Él debió haber declarado el 30 de mayo Día Nacional de la Libertad y de Fiesta Nacional. Pero en el caso del presidente actual es el primero que toma esa decisión. Repito, el decreto del 21 de mayo del año 2021, el 335-21, es el primero que estatuye el 30 de mayo como Día Nacional de la Libertad. Por lo menos es un paso de avance. El otro paso debía ser declararlo Día de Fiesta Nacional, como la fiesta de la democracia, la fiesta de la libertad. ¿Cuál es, profesor, el mensaje que podemos llevarle a las nuevas generaciones sobre este tipo de hechos y cómo de igual manera se deben de dar a conocer en las escuelas nuestras y de igual manera los textos históricos en las escuelas preuniversitarias recogen este tipo de hechos? Porque como dice un refrán por ahí, pueblo que no conoce su historia tiende a repetir los hechos. Sí, sí. Sin duda alguna, yo soy de los que cree que la historia debe enseñarse en las escuelas, en los liceos, en las universidades, de una forma objetiva, presentando los hechos, lo que ocurrió en ese periodo histórico, pero no solamente una parte de lo que ocurrió, sino todo lo que ocurrió. Las cosas positivas que hizo el gobierno de Trujillo, pero también aquellos hechos de sangre que se produjeron en el gobierno. Ambas cosas, para que el pueblo tenga una visión objetiva e integral del gobierno. O sea, soy de los que entiende que la objetividad en el abordaje de la historia es lo más adecuado para que las presentes y futuras generaciones tengan una apreciación justa del hecho histórico. Y me parece que eso, más que cualquier propaganda a favor o en contra, es mostrar los hechos y que la gente tome su propia decisión. No obstante, creo que ese hecho del ajusticiamiento abrió la posibilidad de un espacio democrático en la República Dominicana, un espacio democrático perfectible, es decir, no es perfecto, pero que puede ir perfeccionándose en la medida en que las presentes y futuras generaciones entiendan que es necesario perfeccionar esta democracia limitada que tenemos, una democracia representativa, y debemos entonces aspirar a una democracia más participativa, donde todos los sectores del país puedan participar en la construcción de ellas. Nosotros pudiéramos ya en el minuto final así, decir que aunque muchos se quieran limpiar, aunque los hijos de los que tuvieron se quieran limpiar, el 95% de los dominicanos tienen su culpabilidad de haber tenido en Trujillo. Bueno, en este caso yo soy de los que cree que las presentes y futuras generaciones debemos tener esto como una referencia para no volver a cometer este error de instalar en la República Dominicana un gobierno de facto, para no instalar en la República Dominicana un gobierno dictatorial, sino para construir, como decía ahorita, una democracia cada vez más amplia y plena, tal como la soñó Juan Pablo Duarte, una democracia donde tuviésemos necesariamente solucionados los problemas económicos, pero donde tengamos la democracia participativa como elemento clave de referencia y donde la ley sea el único medio para a todo el mundo medirlo con la misma vara. Profesor, muchísimas gracias, el tiempo se terminó.
agradecerles infinitamente la participación suya y esas cátedras, como siempre usted está acostumbrado a dar en materia de historia. De manera que a ustedes de igual forma, nuestros amigos televidentes, agradecemos la amabilidad de permitirnos llegar hasta sus hogares e invitarles para que el lunes nuevamente a esta misma hora y por este espacio nos esperen. Feliz noche y feliz fin de semana.